Reflexiones amazónicas con David Landa. Bien, vamos a tomar esta hora comunicación con David Landa, ¿no? Él se encuentra en Moyobamba, bajo un cielo esplendoroso, ¿no? ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Buen día. Muy buenos días, mi querido José, buenos días y un agradecimiento a todo el equipo de RCR. Y como tú dices, pues aquí, bajo un sol esplendoroso, después de algunos días de lluvia, que me ha obligado a volver a ponerme el bienvenido sombrero, ¿no? Así es. Qué gusto saludarte. Bien, David, esta semana el Congreso aprobó una primera votación de la reforma constitucional que permite el retorno a la bicameralidad, ¿no? Cámara de Diputados, de 130 integrantes, Senado, 60 miembros, ¿no? Pero esto también da lugar, y yo lo conversaba ayer contigo, a abrir una discusión, ¿no? Y la necesidad de tener una mejor representatividad, ¿no? En el país, ¿no? Y en la Amazonía, tú tienes tu punto de vista respecto a la Amazonía y al reto de conformar una mayor y mejor representación parlamentaria. Bueno, definitivamente que sí, mi querido José. Cuando uno ve esta discusión que es muy profunda, muy medular, fundacional, para manejar el Estado y que sea de beneficio de las poblaciones en todo el territorio, nosotros nos damos cuenta que la discusión sigue siendo miope. Y lo digo por qué, pero antes voy a paraguar algunos datos, ¿no? Para ver cómo estamos, por ejemplo, en la Amazonía. Primero, la Amazonía conforma con criterio de cuenca el 70% del territorio nacional, ¿te imaginas? 70% del territorio nacional. En segundo lugar, entre las potencialidades económicas que tiene la región, pues, por ejemplo, ver, en hidrocarburos concentramos el 70% de las reservas probadas, no posibles, ni probables, sino las probadas, 70% versus un 30% de la costa y el zócalo continental. En el tema hidroenergético, nosotros tenemos, digamos, la potencialidad técnica, o sea, aquello que se puede hacer y se puede poner en valor inmediatamente, 45 mil megavatios, o sea, esa potencialidad técnica tenemos versus 12 mil megavatios de la costa, o sea, 3 veces más que la costa. Y dicho entre paréntesis, no tenemos casi ningún proyecto hidroenergético de envergadura en la Amazonía con un mercado inmenso. Hace poquito con la crisis en Ecuador por el tema de las sequías y las hidroeléctricas inoperativas que tienen ellos, que podrían ser un gran mercado, Colombia y Brasil, que está muy interesado en nosotros. Entonces no hay ningún proyecto hidroenergético de envergadura y que por lo demás lo necesitamos nosotros para incrementar en algún departamento algún tipo de canon, porque nosotros no gozamos de ningún tipo de canon minero, lo que fuese. Podríamos tener un canon hidroenergético, pero más allá de eso podríamos estar desarrollando agroindustria acá, para lo cual somos absolutamente deficitarios. Te digo un dato. Estamos con el proyecto del teleférico del Morro de Calzada, que va a requerir 1.5 megavatios para su operatividad. No tenemos esa disponibilidad energética en San Martín, o sea, es excedente de los 80 que consumimos normalmente. En la potencialidad forestal, ahí es brutal. La Amazonía, 46 millones de hectáreas con potencialidad forestal, versus el Ande con 2 millones, y versus la costa con 172 mil hectáreas con potencialidad, 46 millones. Pero sin embargo, otro dato importante a mencionar es cómo es que el país está muy mal gestionado territorialmente, que el Perú, por actividades forestales, exportamos algo de 30 millones de dólares anuales, versus Chile, que exporta 1.800 millones de dólares anuales. Eso es brutal. Aquí hay, por eso es que, ahora vamos al punto, necesitamos en la Amazonía y en el territorio, en todo el Perú, una mejor representación parlamentaria, en el entendido de que allí en el Parlamento se van a discutir el marco jurídico para gestionar la puesta en valor de todos nuestros recursos y toda la gestión de todo el problema social que pueda haber. Y con eso paliaríamos mucho nuestras necesidades. De ese punto de vista ha sido miope la mirada hacia la Amazonía y hacia el territorio y su mejor representación, mi querido José. Ahora, ¿qué factores dentro de toda esta complejidad que tú nos has explicado se deben tomar en cuenta para tener una mejor representatividad? Y que esta, de una u otra manera, establezca, ¿no?,
valga la Bueno, redundancia, una representatividad que esté acorde a los cambios que vive el país, sobre todo en Amazonía. bueno, sí, se podría hablar de respecto a la biodiversidad, al tema cultural, territorial, a las consideraciones de temas ambientales, ¿no? A la participación activa de las comunidades en la gestión de su territorio y en la designación de su representatividad, que sea una democracia efectiva. Pero lo más importante, lo fundamental, creo que es la plataforma y la base de todo esto, para llegar a una discusión y a una conclusión mejor referente al modo de representatividad que deberíamos tener en la nación, sobre todo en la Cámara Baja, ¿no? Que se va a aprobar la Cámara de Diputados, es el tema territorial. Hasta ahora, y se sigue insistiendo en que para lograr la representatividad y asignar el número de representantes, en el caso actual todavía de congresistas, se considera el factor poblacional. O sea, cuanto mayor población tienes, entonces tienes una mayor representatividad. Y ahí, ¿pero qué? Necesitamos interpretar el territorio, entender perfectamente y aprovechar las potencialidades que tiene. Para eso necesitamos gente que conozca el territorio, ¿no? Nadie que no conoce algo lo va a gestionar bien, hay que conocerlo para gestionarlo. Entonces hay que buscar que ese parlamento ahí esté, diríamos, la expresión de todo el territorio riquísimo, diversísimo peruano, ¿no? El más diverso del planeta. Entonces, por ejemplo, hoy día, ¿cómo es la representación? La costa tiene 71 representantes, siéndola una franja delgadita del territorio nacional, y que no es diversa, es homogénea, plana, monocromática, etcétera, donde para gestionar eficientemente esa franja ya tenemos mecanismos en camino, como la agroindustria, que está convirtiendo los desiertos inmensos de la costa en verdor. Y ese verdor obviamente está ayudando a la captura de carbono, la fijación de carbono, y está ayudando a la mitigación de los efectos adversos del cambio climático. Y está generando bonanza, está trayendo una economía potente, etcétera, etcétera, etcétera. Y somos líderes ya en el mundo en este caso. Entonces la costa es más fácil gestionarlo, no nos requiere esfuerzo de interpretación profunda. Quizás hay que mejorar los mecanismos de incentivos a la inversión privada, al establecimiento de agroindustria, atosigarles menos con esas recargas laborales y todo, bueno, en fin. Pero tiene 71 representantes, y de esos 71 representantes de toda la costa, 41 pertenecen a Lima y Callao. 41. Mira tú, los Andes, diverso espacio que necesita ser bien manejado, gestionado e interpretado, solamente tiene 38 representantes, 38 congresistas actuales, menos que la costa. Y la Amazonía, y este es un desastre, 70% del territorio nacional con criterio cuenca, tiene solamente 21 representantes. Esto tiene que cambiar. ¿Cómo esos 21 representantes, que por lo demás no son los más brillantes, la brillante expresión representativa de nuestras comunidades amazónicas, y no entienden mucho de lo que ocurre acá, lo representan en el Congreso? ¿Cómo van a imponer sus criterios técnicos y jurídicos a ese universo de 71 congresistas por la costa, 38 por el Ande? Entonces ahí hay que repensar, hay que mirar de otro modo la representación. Nosotros planteamos acá en la Amazonía la representación parlamentaria, mi querido José. ¿Y cuánto debería ser, digamos, dentro de esa funcionabilidad que se plantea, la representatividad que debería tener la Amazonía? Mira, lo que nosotros planteamos desde el colectivo M500, que somos pues acá un grupo de personas que reflexionamos profunda y técnicamente la situación del Perú desde la Amazonía, por lo menos una aproximación, un acercamiento a ello debería ser la representación, un diputado, en ya la reforma, en la Cámara reformada, la representación reformada, un diputado por provincia. De esa manera, la costa podría tener 32 representantes, que no necesita más, y le pondríamos un plus de 5 diputados más por Lima. Entonces tendríamos 37 diputados en Lima. Si es que la composición le daríamos una provincia, un diputado a nivel nacional. El Ande concentraría 97 diputados y la Amazonía tendríamos 61 diputados. Aún así, para la cantidad de territorio que tenemos es deficitario. Pero no, ya tendríamos 3 veces más que ahora y tendríamos mayor posibilidad
de llegar a consensos, de hacer entender a la representatividad nacional la necesidad de esto y aquello, o de poner en valor las inmensas potencialidades económicas que nosotros tenemos acá, poner en valor el recurso agua, que es increíble lo que tenemos acá y podría solucionar el problema nacional, el tema de la biodiversidad absoluta que tenemos, la defensa de los bosques tropicales, todo eso podríamos poner en valor si tan solo podríamos establecer la fórmula con criterio territorial, ya no necesariamente poblacional. O sea, una provincia, un diputado. De esa manera tendríamos 200 representantes en la Cámara de Diputados y, repito, 37 por la costa, un plus de 5 más por Lima, el Ande 97 y la Amazonía 61. Y podríamos ya por lo menos estar gestionando de una manera más eficiente el desarrollo de nuestro riquísimo territorio nacional, mi querido José. Mi estimado David, un tema para seguir conversando con amplitud y te comprometo a seguir, o sea, en esta apertura de debates, de punto de vista, justamente en momentos que se plantea esta propuesta en el Congreso y que con justa razón, ¿no?, los hermanos del interior del país tienen también el derecho de exigir una mejor y mayor representatividad. Te agradezco la gentileza, David, como siempre. Muchas gracias, mi querido José. Como siempre, un agradecimiento inmenso a RCR por esta ventana de opinión desde la Amazonía para el mundo. Muchas gracias. Gracias. Conversamos con David Landa directamente desde Moyobamba en Reflexiones Amazónicas. Reflexiones Amazónicas con David Landa.